Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.mes. He tenido la oportunidad de leer en varios periódicos digitales, así como escuchar a varios videobloggers decir cosas muy interesantes últimamente. Concretamente decían que España entrará en bancarrota en el 2019, que Europa entrará en una grave crisis económica nuevamente, similar a la del 2017, que España entrará en suspensión de pagos, que a nivel financiero las cosas se van a poner muy mal en el año 2019. Quizás usted piense que este vídeo es un poco off topic, fuera de lugar, pero no se equivoque. Vamos a ello y usted lo va a entender perfectamente. Este vídeo es importante ya que nos va a permitir ver cómo funciona la mente de aquellos neoconservadores que han cogido el timón del planeta. Lo primero que usted debe entender es que las crisis no son fruto de la casualidad. Nada en este mundo es casual, no son un accidente. Son estrategias sociales calculadas. Todo está calculado. Aquí nada es o nada obedece a alguien que tira unos dados y sobre un tablero caen de una u otra manera. Alguien sabe lo que va a ocurrir. A veces en días, a veces en semanas, meses o incluso años. Alguien sabe y es capaz de predecir ese futuro. Lo que vamos o hacia donde vamos parece ser que es la quiebra total del sistema financiero europeo. Quizás usted no sea de España, quizás usted no sea de Europa, pero yo le digo que si usted es de México, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Estados Unidos, es muy posible que lo que aquí estamos contando sea un modelo reproducible en su sistema. Al final, la globalización y el nuevo orden mundial hace que todos los lugares tengan la misma mecánica. Mire usted. Vamos a centrarnos por qué estamos hablando de esto. Lo mejor es que entendamos, antes de nada, es muy importante comprender cómo funciona el sistema económico mundial, y en particular el europeo. Como ya he dicho antes, quizás usted no sea de Europa, pero las cosas en su país seguro que son muy parecidas. Veréis. Lo mejor es entenderlo de esta manera. En Europa hay una entidad que se llama el BCE. Vamos a dibujar aquí. El BCE. Quizás algunos de vosotros ya sepáis de quién estoy hablando. BCE, Banco Central Europeo. Una de las máximas del Banco Central Europeo es como el Banco Central de cualquier nación, pero en este caso de Europa, el Banco Central Europeo tiene una máxima y es la llamada independencia. Cuidado con esta independencia, que es un arma de triple filo. Bueno, en realidad de doble filo sería. Pero esa independencia, digamos que ha sido, o nos la han entregado, como que era algo positivo y es algo absolutamente negativo. La función del BCE, en teoría, es dar estabilidad a la economía europea. El dinero del BCE no sale de la nada, no. El dinero del BCE viene de los distintos estados que conforman la Unión Europea. España, Grecia, Francia, Alemania y el resto de países, como pueda ser, bueno, pues por ejemplo, Portugal, etc. Todos los países aportan una cantidad de dinero, concretamente sus bancos nacionales, para que el BCE tenga liquidez, tenga fondos. Digamos que el BCE está conformado por dinero público. Esto es importante. Todos sabéis que el BCE presta dinero a los países que tienen problemas. Cuando un país tiene problemas, vamos a dibujar aquí un país, como por ejemplo, bueno, pues vamos a dibujar a España, la península ibérica, aproximadamente, muy mal dibujada, pero bueno, nos va a permitir un poco entender todo esto. Bien, España tiene problemas, imagínese usted, no imagínese, no, porque los tiene. Imagínese que España tiene problemas y lo que ocurre es lo siguiente: España es revisada por una comisión y dice, no, este país tiene que ser rescatado para mantener la estabilidad económica. Vamos a poner así para verlo con más nitidez, quizás nos permita verlo con más nitidez. Bien, en teoría el BCE va a insuflar o va a inyectar dinero a España, de tal modo que ese préstamo permita que España sale adelante. Habéis oído en todos los medios de comunicación, si vosotros o ustedes son de Europa, que el BCE en estos momentos está prestando el dinero al 0% de interés. Bueno, en realidad no sé si es el 0 o el 0, muy poco. No lo sé, quizás esta cifra cambie, pero dicen que lo está prestando al 0%. Bien. Esto lo he oído en muchos medios de comunicación. Al 0%, el BCE está prestando al 0%. Bien, esto es falso, muy falso. Lo que muy poca gente sabe es que el BCE
lo que realmente no hace es esto. Esto no lo hace. No. El BCE utiliza una cosa que se llaman bancos. Bancos, fondos de inversión y otro tipo de entidades financieras privadas. Digamos que el BCE lo que hace realmente no es darle el dinero a los estados, lo que hace es entregar ese dinero a los bancos. Sí, los bancos se lo entrega, o sea, el BCE se lo entrega primero a los bancos y posteriormente lo que ocurre es que estos bancos se lo entregan a los estados que tienen dificultades económicas. Yo sé que en este punto usted estará diciendo, bueno, esto no tiene sentido, ¿por qué el BCE no presta dinero directamente? Luego lo vamos a tratar, luego vamos a hablar de ello. Pero vamos a centrarnos en este movimiento. En vez de utilizar una hoja, una línea directa, utilizan esta estrategia. Bien, todo el mundo sabéis, o todos sabéis, que digamos que el verdadero problema o la verdadera deuda de los estados es el pago de los intereses. Intereses. El pago de los intereses en las deudas es brutal, no se puede pagar, no hay forma de pagarlo. Es imposible, no hay Estado que pueda pagar esos intereses. Pero claro, usted estará diciendo, pero qué demonios, si el interés es el del 0%, no tienen que pagar intereses. Error. Lo que hacen estos bancos es cobrar a cada distintos estados un interés. En ocasiones es del 2, en ocasiones es del 5, en ocasiones es del 10 e incluso más, como le ocurrió a Grecia. Por ejemplo, imagínese que dice que a España le cobramos un 2, por ejemplo, a Italia le cobramos un 5 y, por ejemplo, a Grecia le cobramos un 10. Sí, arbitrariamente, totalmente. Por consiguiente, el auténtico problema que tienen los estados, que no pueden pagar y que cada vez se endeudan más, es por estos intereses que imponen estas entidades financieras, porque han utilizado esta extraña vía para poder financiar a los estados. Así, directamente. El verdadero interés y la verdadera deuda es fijada por entidades que nada tienen de democrático. Los bancos no son democráticos. Pero la cosa es un poquito más sangrante. Fijaos, en la cuestión de los intereses, si usted ha tenido la oportunidad, ha visto que la mayoría de los países tienen un grave problema. Y es que hay un año que deben esto, el siguiente deben esto, el siguiente deben esto, el siguiente esto, el siguiente esto. Y además la cosa cada vez se pone peor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No podemos pagarlo? ¿Sabéis por qué crece? Crece por esto, por los intereses. Ni más ni menos. En una ocasión, Vicent Navarro, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona, dijo lo siguiente: si el BCE hubiese prestado el dinero directamente a los países, la deuda española representaría única y exclusivamente el 14% del PIB. Sería del 14%. ¿Sabéis de cuánto es ahora la deuda española? Del 100%. Hay fuentes que dicen que es más. Este 100% nace de estos intereses. Hubiese sido del 14% si el BCE hubiese pagado directamente a los estados. Pero es que todavía hay mucho más. Todo esto es muy curioso. Por si fuera poco, las entidades, esta cifra variable, esta cifra, no es fijada por organismos democráticos. Este 2, este 5, este 10. No lo hace el Parlamento Europeo, no lo hace comisiones europeas. No. Esto lo fijan entidades afines a la banca que se llaman agencias de calificación. Agencias de calificación, que son entidades afines a la banca, que lo que hacen realmente es asesorar a estos bancos sobre los intereses que deben cobrar a cada país.
Ellos dicen, bueno, España es un país peligroso en estos momentos y hay que cobrarle un 2. Venga para arriba. Grecia está muy mal, hay que cobrarle un 10. Italia está bastante fastidiada, un 5, por ejemplo. Entidades privadas también son las que fijan esos intereses que al final son la deuda que pagan los estados para que esos estados quizás finalmente no puedan hacer frente a sus responsabilidades nacionales. Veréis. Y ahora vamos a centrarnos en qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Una vez que hemos entendido cómo funciona esta increíble dinámica, recordad que esto no es así, esto no es así, es así. Así es como funciona. ¿Por qué prestan dinero a entidades privadas, a entidades públicas? Y es que es gracioso. Esto es un dinero público que se entrega a una entidad privada para que a su vez nos cobre a los países que han creado este dinero público unos intereses salidos de la nada. Oiga, explíquemelo usted, yo no lo entiendo. ¿Lo entiende usted? ¿Quién es capaz de tener la potencia y el poder para poder ejecutar un plan de este tipo? Vamos a centrarnos en lo que nos trae aquí. Recientemente, desde hace unos pocos años, el BCE ha empezado a ejecutar un plan que se llama EQ. No sé si es EQ o QE, lo vamos a poner aquí. EQ, algo así como una especie de estimulación económica, así lo llaman, estimulación económica. ¿Y de qué se trata esa estimulación económica? Pues sencillamente que está inyectando dinero, con este movimiento, una cantidad de 60.000 euros mensuales. Esto lo estaba haciendo hasta hace un año, un par de años o algo así. Posteriormente, este programa EQ bajó de los 60.000, lo vamos a poner aquí, inicialmente daba 60.000 millones de euros al año, 60.000 millones de euros. Posteriormente lo bajó a 30.000 millones de euros. Y en septiembre de este año tiene previsto bajarlo a 15.000 millones de euros. Gracias a esto se está pagando muchas cosas en España. Gracias a esto España continúa. Pero es que en septiembre hay una frontera. La peor de todas es la que viene en enero del 2019. En enero del 2019 la cantidad de dinero que va a prestar el BCE va a ser cero. Cero. El 0%. El cero, no un 0%. 0 euros. Por consiguiente, se cerró el grifo. Han cerrado el grifo. ¿Quién va a pagar las pensiones? ¿Quién va a pagar los servicios sociales, los salarios a los funcionarios, la sanidad, la educación? ¿Quién va a pagar todo eso? Ya no hay dinero. Algunos diréis, bueno, las pensiones tienen su caja, es que la han cogido para comprar deuda también. La pregunta es, ¿entrará España en bancarrota durante el año 2019? Vamos a ponerlo aquí, 2019. No tiene por qué ser en enero, puede ser a lo largo del año 2019. ¿Entrará en bancarrota en el 2019? ¿A quién pedirá el dinero España? ¿Para pagar estos intereses creados artificialmente por la banca privada y asesorados por los llamados agencias de calificación? ¿Qué intereses tendrá que pagar? ¿En manos de quién estamos? Pues una buena pregunta, ¿eh? ¿En manos de quién estamos? Fijaos, el poder de las entidades privadas, bancos, fondos de inversión, es tan grande que en España se ejecutaron planes tan siniestros como las llamadas preferentes, con las cuales a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos de tercera edad, mayores, gente que tenía ahorros, literalmente les secuestraban sus ahorros sin poderlos utilizar, con unas cláusulas abusivas. Se les permitió en España las cláusulas suelo, que durante muchos años cobraron. Se les ha permitido comisiones abusivas y nunca ha pasado nada. Esto y mil cosas más, nunca ha pasado nada. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? El poder de los acreedores internacionales es tan grande que consiguieron presionar para modificar la propia Constitución española, el libro, la Carta Magna, el libro sagrado. Modificaron la Constitución española en su artículo 135. ¿Y sabéis lo que dice? Dice que lo primero es pagar a los acreedores internacionales. Y después ya veremos si hay dinero para
La sanidad, la educación, las pensiones, los salarios de los funcionarios. Ya veremos si hay pensiones para los servicios sociales. Pero primero se paga a los acreedores y usureros internacionales. ¿Qué poder hay que tener para poder cambiar esa Constitución y que tampoco trascendiese mucho en los medios de comunicación? En caso de quedar poco dinero, los primeros que cobrarían serían ellos. Al principio del vídeo os dijimos que íbamos a hablar de esa peculiar independencia del BCE. La peculiar independencia del BCE. En realidad no quiero hacer el vídeo muy largo. El vídeo, si lo hago demasiado largo, quizás usted pierda un poco la perspectiva. Vamos a hacer una cosa. La semana que viene vamos a hacer un directo y vamos a llevar ese directo a una persona muy bien informada. Allí podréis preguntar y se abrirá un debate sobre este tipo de cuestiones. Concretamente, el directo será este día y a esta hora. Lo que aparece aquí. Este día y a esta hora. Ese directo será en el canal de La Granja Humana. Sabéis que Mundo Desconocido tiene un canal B donde en ocasiones habla sobre temas sociales, políticos, etc. y hace directos. Ese canal es La Granja Humana. Ese día, concretamente, estaremos ahí para hablar de todas estas cuestiones de la independencia del BCE y muchas más que queráis preguntar. Bien, lo vamos a dejar en este punto. Sé que me habéis visto con una camisa un poco extraña y un aspecto un poco peculiar, como un banquero, aunque en realidad un banquero nunca se pondría una camisa roja. Lo dejamos aquí. Yo no soy un banquero, no soy un infiltrado, soy un tipo como usted y como cualquiera, que al final está tan preocupado de estas cosas que, sinceramente, es importante que la gente se entere y se dé cuenta de dónde viene este problema y quién tiene el poder para poder hacer de este problema mediáticamente una virtud. Lo dejamos en este punto. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.